Buen día, saludos para todos. Ya estamos en el mes de septiembre, ya está volando este año. Espero que se encuentran bien y me alegro que pueden conectarse con nosotros en esta hora para abrir la palabra, para ver lo que Dios quiere decirnos y espero que sea una bendición para tu vida. Quiero hablar hoy primeramente de símbolos. Un símbolo es algo que usamos todo el tiempo en las sociedades. Es una imagen que representa una idea más grande, ¿no? Un concepto, una empresa, una idea, una teoría, lo que sea. Y dice mucho sin palabras, con solo una imagen, por lo que representa, ¿no? Y una de las imágenes más grandes en el mundo, símbolo más grande en el mundo, es el símbolo de la cruz. De la cruz. Lo vemos por todos lados. No solo en las iglesias, pero lo vemos en hospitales, lo vemos en edificios, en banderas, lo vemos en carteles, lo vemos en hasta caravanas, en joyerías, en todos lugares vemos este símbolo. Pero si fuiste hace 2000 años y mostraste el símbolo de la cruz, iba a tener un significativo muy distinto de lo que generalmente significa hoy en día. Hoy en día se representa una religión, la religión más grande en el mundo y tiene significativo amplio para muchos. Pero hace 2000 años iba a ser, si vos tenías alrededor de tu cuello una cruz colgada, te iban a mirar la gente allá con una cara tan rara porque iban a decir, ¿para qué tenés este instrumento de muerte? Algo tan feo, de vergüenza que viene con ese símbolo. Iba a ser muy raro de que tú tenés eso mostrado como algo sobre ti mismo. Así que este símbolo significaba muerte, significa vergüenza. En cierta forma, sigue significando eso. La cruz era un instrumento de muerte. Y ese instrumento es la vía en que Jesús, nuestro Señor, se pasó por esa muerte, por su muerte, su sacrificio. Fue hecho en una cruz. Hoy queremos ver eso, queremos ver el símbolo de la cruz, lo que significa y lo que significa la cruz de Cristo y su sufrimiento en ese momento. Estamos en Marcos 15, les invito a estar mirando conmigo, vamos a estar leyendo versículos 15 hasta 32 y ya estamos entrando en un lugar muy familiar. La crucifixión de Cristo es algo que hemos leído miles de veces, algunos quizás no tanto, pero si has estado en la iglesia por mucho tiempo, es algo muy familiar. Y queremos luchar contra esa familiaridad que tenemos y probar a realmente escuchar la palabra, contemplar ese momento. Y quiero pedir que mientras que leemos, que estás imaginando en tu cabeza cómo era, poniéndose ahí dentro de la multitud, mirando todo lo que está pasando. Fue algo público, todo fue público. Hay muchos que eran testigos de esta crucifixión y queremos estar analizando y mirando y probando no ya dejar que la memoria toma control, pero probamos mirarlo con ojos frescas, que podemos estar contemplando lo que dice acá. Así que si tienen sus Biblias, leen conmigo versículos 15 hasta 32, es lo que vamos a ver. Versículo 15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: «Salva, Rey de los judíos».
y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaran la púrpura y le pusieran sus propios vestidos y le sacaran para crucificarle. Y obligaran a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía de campo, y que le llevase la cruz, y le llevaran a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieran a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieran crucificado, repartieran entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaran, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó a sí mismo, no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creemos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Hasta acá llegamos. Y me gustaría que oramos pidiendo que Dios nos ayude de entender su palabra. Este momento tan grande en la vida de Jesús y para nuestra salvación. Señor, Papá, pido que podamos, Señor, ser iluminados por tu palabra, que tu Espíritu ya está moviendo en nuestras vidas, de capturar lo que está pasando, de entender el dolor y sufrimiento que experimentó Jesús y también de entender por qué lo hizo. Este Padre es quizás un texto que hemos leído muchas veces, hemos visto películas muchas veces, hemos visto y imaginado y hablado de este tema muchas veces. Es muy familiar para algunos. Y pido que podamos mirar más allá de lo que es familiar para ver y ser asombrado por la verdad de lo que pasó en la cruz. Y ser espanto con nuestro pecado y las cosas que hacemos, Señor, que van en contra de ti, que pusieron Jesús en ese lugar. Y pido que podamos, Padre, vivir vidas que reflejan esa verdad. Tú haces tu obra, Señor, y pido que me puedes usar para cumplir tu palabra y cumplir tus propósitos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hay 2 preguntas que quiero hacer en el texto. Simplemente, 2 cosas. ¿Cómo sufrió Jesús? Eso es el primero. ¿Cómo sufrió Jesús? ¿Y por qué sufrió? Queremos mirar bien al sufrimiento de Jesús, no saltar directamente porque queremos ver la grandeza del sufrimiento de Jesús y después hacer la pregunta tan importante, tan grande, bueno, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué sufrió así? Así que vamos a entrar primeramente en el tema del sufrimiento de Jesús. ¿Cómo sufrió Jesús? ¿Cómo sufrió? Es doloroso pensar y entrar a este tema, pero lo tenemos que hacer porque está en el texto, está escrito, está mostrado y es muy importante. ¿Cómo sufrió Jesús? Ya en el principio, en versículo 15, bueno, cuando lo que estamos empezando acá, ya Jesús había sufrido algunas cosas antes. Pero empezando en versículo 15, dice, después de azotarle a Jesús, lo crucificaron. Así que el primer
el primer paso hacia su muerte doloroso, fue recibir un azoteo de los soldados romanos. Personas expertos en este tipo de tortura. Lo tenía atado, lo tenía una forma que no podría mover, sacar en la ropa, y con algo parecido a lo que vemos acá, ibas a tener dentro de las tangas de cuero, ahí ibas a tener hueso, ibas a tener pedazos de metal, con el diseño, con la idea de cuando agarraba la piel de Jesús, cuando agarraba la espada, se hinchaba, como picaba la pierna, la carne de Jesús, el pie de Jesús. Era sumamente doloroso, y no fue simplemente de hacerlo sentir dolor. Más allá de eso, era para casi matarlo. El objetivo de los soldados eran llevar a Jesús hasta el punto de la muerte. Y muchos, bajo de este tipo de sufrimiento, muchos no llegaran a la crucifixión. Y la idea en los soldados era llegar hasta ese punto para que no muere, pero que puede también ser crucificado. Pero fue supremamente doloroso. Si has visto la película La Pasión de Cristo, este es uno de los momentos en la película que quizás jamás había visto algo así y nunca había imaginado lo que era ese sufrimiento de Jesús. Que acá en la palabra no entra en tanto detalle de ese sufrimiento, de ese dolor y ese momento de ser cortado en pedazos por una azotea. Pero es una película bastante quizás real en ese sentido, de cómo era lo que Jesús recibió. Entonces el dolor de tener tu cuerpo abierto y sangre saliendo de toda tu espalda, cortado en miles de veces, en miles de lugares, es lo que Jesús sufrió delante de los soldados. Vemos fuertemente la crueldad de los soldados en este texto. No voy a leerlo otra vez, pero mostraran con una corona de espinas sobre su cabeza. Imagínate el dolor de tener eso sobre tu cabeza. Y le pegaran. Y era como un juego. Tenían una audiencia los soldados. Era un show. Y cuando se juntaran toda la compañía, estamos hablando de como 600 quizás soldados estaban ahí. Obviamente no todos están cerca de Jesús, la mayoría están mirando nomás, gritando. Imagínate la escena. Entonces tenés soldados crueles, hombres de guerra, hombres lejos de casa, hombres enojados, hombres que saben cómo torturar. Ahora tienen su víctima y tienen una audiencia, tienen gente para mirar, y lo golpean la cara, le pegan. Y hasta cuando ponen ropa de púrpura como rey, era también dolor, porque cuando lo sacaran eso de él, ya había pegado a su espalda esa ropa, seguramente, con toda la sangre, con todo lo que recibió Jesús. Y de sacarlo de nuevo, era para abrir todo de nuevo lo que había quizás empezado a dejar de sangrar, empezó de nuevo. Jesús fue torturado de una forma suprema. Y una de las cosas que odio de ver es cuando se muestra a Jesús en la cultura como alguien débil, como alguien que era de estudiar nomás. Jesús realmente fue un hombre fuerte, de que recibió todo eso y sobrevivió y siguió adelante. Fue un hombre sumamente fuerte, era un albañil, quizás no fue cuadrado, todo con músculo como la gente hoy en día, pero era un hombre fuerte, un hombre que sostuvo todo este dolor. Y bueno, después vemos que después de esa tortura tenía que llevar su cruz
Y acá es una representación de quizás como se veía la parte de la cruz que tenía que llevar. No tenía que llevar toda la cruz porque la otra parte estaba ya puesto en la tierra, ya listo para que llegue. Pero imagínate la pesa sobre sus hombros y todo lo que tenía que caminar. Jesús ya estaba perdiendo tanta sangre, no podría. Llegó al punto de caer, llegó Jesús a la exhaustión tanto que no podría seguir adelante, tenía que llamar a otra persona. En versículo 21 es una referencia a quien lo llevó, Simón de Cirene, y es interesante, dice, este es el padre de Alejandro y Rufo. Vemos en Romanos, en el final de Romanos, acordate, esta carta fue escrita para gente en Roma, y en el fin de Romanos tenemos una referencia de Rufo. Puede ser la misma persona. Es interesante imaginar que hubo una conexión. Mencionando sus nombres, la gente que recibió esta carta, ese evangelio, iban a saber quién era Alejandro y Rufo. Mira, su padre era parte de este momento de ayudar, obligado obviamente a Jesús llevar su cruz. Eso es otro tema, pero tremendo imaginar que un día estás viajando con tu familia y te encuentras haciendo algo así obligado. Eso muestra la fuerza de Roma y cómo la gente estaba bajo de un brazo fuerte. ¿Ah? Entonces Jesús llegó casi muerto ya, y dicen que lo crucificaron. No voy a entrar mucho en lo que implica toda la crucifixión y los clavos en las manos y en los pies y cómo lo levantaran y todo lo que venía el dolor de eso. Solo quiero explicar que la muerte que sufran en la cruz es una muerte de asfixiación. Es decir, que uno no puede respirar, uno está colgado en la cruz y en la posición que lo ponen tiene que levantarse para respirar. Tienes que levantarte y con la fuerza de tus piernas y tus brazos tienes que levantarte para respirar, y ahí es que te cae de nuevo y tienes que levantarte. Entonces es una agonía total. No estás colgado nomás respirando esperando la muerte, estás ahogando. Cada segundo que estás en la cruz estás ahogando, y cada segundo, cada minuto se siente como 3 horas, como una eternidad, porque no puedes respirar, no puede respirar. Entonces cuando vemos a Jesús con los clavos en las manos, en los pies, más probable lo clavaron acá en la muñeca, no tanto en la mano, pero acá donde entre los dos huesos, donde puede ser colgado y no va a salir. Jesús tenía que levantarse con eso. Tenía que levantarse de los clavos. Aún más de dolor, aún más de sufrimiento. Versículo 23 nos dice que intentaron darle una mezcla de vino con mirra. Fue una muestra de misericordia. Quizás hubo algunas mujeres ahí, alguien estaba ahí preparado, y fue la única muestra un poco de lo que podemos decir misericordia a Jesús en todo este proceso. Pero dice que Jesús lo negó. Esta mezcla fue como para matar el dolor, era como tipo morfina, vamos a decir, una forma de que él no se sentía tanto dolor en sus últimos momentos. Pero Jesús no lo aceptó. Eso es un punto importante. Jesús no estaba corriendo de este dolor, no estaba corriendo de este momento. Estaba dispuesto a sentirse completamente cada cosa, cada dolor, cada momento de agonía. Jesús lo tomó sobre sí mismo. Y ahí estaba por horas, sufriendo por nosotros. Quiero parar ahí porque podemos seguir, podemos enfatizar mucho en el dolor, pero creo que tenemos la idea, entendemos que Jesús sufrió sumamente, una muerte sumamente dolorosa.
Y quiero hacer la pregunta en el tiempo que queda. La pregunta, ¿por qué sufrió así por nosotros? ¿Por qué sufrió Jesús tanto así por nosotros? Porque entendemos, es diferente la pregunta ¿por qué Jesús murió por nosotros? Porque Jesús podría haber muerto en otras formas. Que Jesús murió en sacrificio por nosotros es un hecho, pero que Jesús murió como un sacrificio de esta manera, con tanto sufrimiento. ¿Por qué no lo podían haber cortado la cabeza y ya está muerto, pum, ya está, y no tiene que pasar por toda esa agonía? Eso es lo que quiero hablar. ¿Por qué es tanto sufrimiento? ¿Por qué fue tan duro la muerte de Jesús? ¿Por qué tanto sufrimiento físico? Pero antes que sigo, quiero enfatizar un poco el sufrimiento de humillación que Jesús sentía, porque no solo fue el sufrimiento de dolor, también Jesús sufrió humillación. Ya hablé un poco con los soldados. Jesús cayó dentro de hombres dispuestos de burlarse de él, hombres dispuestos de escupir en su cara y de burlarse de él. Vemos que se postraron delante de él diciendo, Rey de los judíos, ¿no? Tomando su pelo, reíndose de él. Como dije, tenía una audiencia, tenía toda la gente, imagínate todos los gritos que salían, las risas, ¿no? Y eso es lo que Jesús enfrentó en cada momento. No solo fue el dolor físico, pero fue la burla. Fue de la gente al lado de la cruz diciendo, tú que tú dijiste que vas a salvar a nosotros y no puedes salvar a ti mismo. Fue un momento de vergüenza, completamente de vergüenza, de decir, mírate vos. Y no sabemos exactamente dónde fue esta crucifixión, pero sabemos sí que fue en un lugar público. Fue un lugar donde todos iban a pasar. Fue un lugar que todos iban a ver, entrando y saliendo de la ciudad. Iban a ver y iban a tener ya, mira a esta persona, mira a este Jesús, mira este que decía que era alguien, míralo ahora, no es nadie. Y uno se sienta bien de sí mismo, mira, yo estoy libre y este está sufriendo, ¿no? Tenía una audiencia siempre, era público. Yo pienso en 33, en el río Olimar, cuando domingos en la tarde se llena de gente y muchos están simplemente estacionados o sentados, y tenés entre eso una calle que todos están pasando despaciamente y tenés toda la gente sentada. Ahí, si éramos en el tiempo de Jesús, ahí estaría Jesús crucificado, en el lugar más público, el lugar donde más iban a estar mirándolo y mirándolo con desprecio. Tenés el señal marcado sobre la cruz de quién era Jesús, de Jesús, Rey de los judíos. Acá es señal, en otra forma de burla. Y con ironía, ¿no? Todo era verdad. Estaban crucificando al Rey de Gloria y se burlaban de que Él era el Rey de Gloria. Una de las cosas con Jesús siendo desnudo es interesante, porque de que Jesús tuvo que sacar la ropa públicamente delante de todos era una forma de vergüenza, de avergonzarlo, ¿no? Jesús en esa forma perdió su dignidad. Pienso en mi abuelo en este tiempo, cuando estuve preparando mi abuelo estaba realmente en sus últimos momentos en la vida. Él no puede cuidarse y se olvida dónde está, y mi madre estaba compartiendo cómo cuando lo cuidan en casa lo tienen que cambiar sus pañales. Es como él volvió de ser un niño y está perdiendo su dignidad delante de sus propias hijas. Está teniendo que recibir ese cuidado. Es feo de pensar, ¿no? El hecho de morir así, de perder la dignidad de uno, muy fuerte. Y eso es lo que Jesús hizo por nosotros.
se entregó en una forma que se entregó y perdió su dignidad. En el jardín, Adán y Eva pecó contra Dios, pero antes que desobedecieran a Dios, dicen que estaban desnudos y no tenían vergüenza. No hubo pecado, no hubo razón de pensar que estaba mal. Eran libres, completamente libres, pero cuando entró el pecado, cuando desobedecieron, ahí entró en ese momento la vergüenza. Y ahí desde este momento adelante el hombre tenía que estar vestido para cubrir su vergüenza. Entonces Jesús está tomando esa vergüenza sobre sí públicamente, desnudo, aunque no había hecho nada. En el mismo sentir, se encuentra, como dice acá, entre dos ladrones, entre dos hombres malos, entre dos personas condenados. Y Jesús se encuentra entre ellos dos y Jesús está diciendo, y todos están diciendo, están encontrados entre los inicuos, entre la gente mala. Está puesto Jesús en el medio, identificando con ellos. Y hasta los dos ladrones al lado de Jesús, gritándole, insultándole. Y eso es todo lo que Jesús sufrió. ¿Por qué? Porque Jesús sufrió así por nosotros. Hay dos cosas que quiero enfatizar acá. Hay dos razones principales que quiero hablar de por qué Jesús sufrió así, por qué sufrió de la cruz en tal manera, tanta vergüenza, tanto dolor físico. Porque lo que Jesús está mostrando y lo que Dios está mostrando a nosotros y sigue mostrando con la cruz es la gran ira que Dios tiene hacia el pecado. Ese gran juicio contra la rebelión del hombre. Eso es lo que está pasando acá. El pecado tiene un grande consecuencia. Y es no solo la muerte, pero es el dolor, es la vergüenza, es la burla, es la falta de dignidad del ser humano. Todas esas cosas que Jesús sufrió en ese momento eran por las consecuencias de la ira de Dios contra el pecado. Y eso es lo que vemos. Cuando vemos a Jesús sufriendo tanto, tenemos que ver el Padre Celestial, enojado sobre el pecado, juzgando el pecado, juzgando el hombre, la ira de Dios contra el pecado del mundo. Es por esa razón que vemos Jesús hace algunas horas antes en el jardín de Getsemaní, y él está orando, está diciendo, papá, si es posible, saca esta copa de mí. ¿Y qué es esta copa que no quiere tomar? Es la copa de la ira de Dios, diciendo, si es posible, saca de mí. Eso es lo que Jesús no quería recibir, es lo que no quería estar. La gente que estaban burlando de él y diciendo, bajan de la cruz, no saben, él realmente quería bajar de la cruz. Quedó ahí. La ira de Dios cayó sobre Jesús, un hombre inocente, el Hijo de Dios, el Rey de Gloria, recibió eso. Es una de las cosas que me llama la atención de la pasión de Cristo, que el mismo director de la película se dice que en el parte de clavar los clavos en las manos de Jesús, él mismo bajó de estar atrás de la cámara y él fue el actor que usó sus manos para hacer esa obra. ¿Por qué lo hizo? Porque él al hacer eso era creyente, él quería, él no es un hombre perfecto, pero él creería en la crucifixión de Cristo. Él creía en Cristo y él quería reconocer que fue él que puso los clavos dentro de la cruz, que él personalmente que puso a Jesús en ese lugar. Y creo que ese es un punto importante. Jesús llevó nuestra vergüenza, Jesús llevó nuestro dolor, Jesús llevó todas las cosas feas que resulta de pecado.
porque nosotros hemos pecado. En eso nosotros cuando vemos a Jesús en la cruz reconocemos y debemos tomar personalmente diciendo, ¿por qué Jesús sufrió así? Porque yo he pecado por mis rebeliones, no por los de Él, pero Él lo hizo por mí. Creo que ese es el punto muy grande que muchos faltan, que pierdan cuando hablan del sufrimiento de Jesús. No lo toman personal, lo toman como un sacrificio, una linda muestra de amor y de alguien dispuesto a dar su vida para algo bueno por otra persona, no sé qué, pero nunca lo toman personalmente diciendo, yo lo hice, es culpa mía. No es decir, ¿qué culpa tengo yo? No hice nada. No, hiciste algo. La rebelión contra Dios es una gran cosa. El pecado es una gran cosa. Jugamos mucho con hermanos. Jugamos mucho. El mundo juega con Pensamos, bueno, todos somos pecadores, que es verdad. Pero hacemos la conclusión, bueno, todos somos pecadores, entonces, ¿qué podemos hacer? Yo no soy mejor, ni menos, ni más que otro. Estamos todos en el mismo barco. ¿Qué vamos a hacer? No. Nuestro pecado debería afectarnos, porque es grande, es una rebelión contra el Creador del universo, aquel que nos dio todo. No tenemos ningún derecho delante de Él decir nada, y Él es aquel que mostró esa ira sobre su propio Hijo. Ay de nosotros si rechazamos tanta gracia como poca cosa, como algo que bueno, gracias a Dios, sigo con mi vida. Hay grande juicio que viene a aquellos que hacen eso, que no sea verdad para nosotros. Y este fue el plan de Dios desde el principio. Quiero leer Isaías 53, que dice así, versículo 3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Reconocemos el plan de Dios para siempre, que fue todo lo que nosotros merecemos fue puesto sobre Jesús. Cuando vemos a Jesús sufriendo, hermanos, tenemos que entender de lo que Jesús nos rescató, no solo de la muerte, como algo nublado, algo en el final de la vida, y bueno, seguimos con vida por Jesús. También nos salvó de dolor, de enfermedad, de vergüenza, de desprecio, de falta de dignidad, de valor. No, Jesús nos salvó de todas esas cosas. Y la otra parte que es importante, que siempre quizás enfocamos por buena razón, pero a veces enfocamos la segunda parte que voy a decir más que la primera. La primera era la ira de Dios. Eso es la razón que Jesús sufrió tanto, porque la ira de Dios estaba puesto sobre él y las consecuencias del pecado fue puesto sobre él. Pero también vemos acá el otro motivo, el motivo de la ira de Dios, pero también el motivo del amor de Dios sobre nosotros. Juan 3:16, ese es el texto, obviamente, quizás lo más conocido, lo más querido de la Biblia. Si alguien tiene que decir su versículo favorito, sería este versículo. Es con razón. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo.
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ha dado su Hijo. ¿Qué es eso? Es lo que vemos hoy en la cruz. Es lo que vemos Jesús sufriendo. Por tal manera Dios, de tal manera amó a nosotros, amó a un mundo que rechazaba a Él, un mundo que no quería saber nada con Él. Dios amaba tanto. En la cruz vemos la ira de Dios puesto sobre el pecado y el amor de Dios hacia este mundo. Y esos dos se juntan en la cruz y vemos las dos cosas puestas. El amor de Dios y la ira de Dios y la justicia de Dios en uno, mostrado en Jesús en la cruz. Jesús fue ahí. Golgata. Golgata es un lugar, decía el lugar de calavera. Y no saben exactamente dónde queda, pero algunos piensan que fue acá en este lugar, afuera de Jerusalén, que tienen algunas rocas ahí que parecen ser como una calavera en algunos ángulos. Y también es afuera de la ciudad. Puede ser. Es interesante que al lado de este lugar es un lugar de ómnibus, ¿no? Un lugar común y corriente. No es un lugar donde muchos van a ir para adorar, van a ir para viajar. Quizás es más apropiado que eso sería donde Jesús fue crucificado. Pero Jesús fue al lugar de muerte por nosotros. Jesús fue al lugar de más humillación por amor de nosotros. Jesús fue dispuesto a ir al lugar más vergonzoso para nosotros y para ser levantado después de todo. Efesios 4, 9 hasta 10 dice, esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Jesús fue a la más profunda, fue a Gólgata para que podría ascender. Y fue ahí para nosotros, fue a ese lugar para nosotros, para que nosotros podamos estar con Él en las alturas. No nos olvidamos, hermanos, jamás el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Nunca jamás nos olvidamos de la gran baja que Él hizo por nosotros. Por amor por nosotros, tomando nuestras rebeliones contra Él. No nos olvidamos que si estamos en un lugar de las alturas, si estamos en el cielo, es solo porque Él fue al lugar de la muerte por nosotros. Oramos. Señor, pido que tú nos transformas en este tiempo para entender y aceptar tu palabra en una forma que agrada a ti, Señor. Que no miramos a la cruz como algo que nosotros merecemos, algo que Jesús tuvo que hacer por nosotros. Reconocemos ya que nosotros tuvimos que estar ahí. Eso es nuestro destino. Es lo que nosotros merecemos. Merecemos dolor, merecemos sufrimiento, merecemos dolencias, merecemos vergüenza y falta de dignidad y burlas, y merecemos eso porque hemos, Padre, pecado contra ti, hemos rebelado contra ti. Pero también, Señor, aceptamos con mucha alegría y mucha alabanza que no tuvimos que pasar por eso, porque Jesús hizo por nosotros. Que Jesús lo pasó por nosotros. Que nunca podemos, Señor, jamás dudar el amor que Dios tiene para nosotros, que Jesús muestra para nosotros. Y cuando estamos pasando por sufrimiento, Señor, pido que vamos a estar, Señor, acordando de este sufrimiento que tú pasaste por nosotros y saber que nada es en vano, que nada es sin razón, y que tú amas a nosotros porque ya lo has probado, Señor, en la cruz. Ya has probado. Pido que podamos vivir en ese amor cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Amén. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Quería decir que ya en la semana que viene vamos a estar siguiendo, hablando de la muerte de Jesús y enfocando más en el sufrimiento y qué tiene que ver ese sufrimiento con nosotros cuando nosotros sufrimos. Porque la cruz tiene mucho para decir sobre aquellos que sufren, aquellos que están pasando malos momentos y qué tiene que ver el cruz con eso. Vamos a estar mirando eso la semana que viene, así que espero que todos puedan volver, aquellos que están en casa y donde están, que Dios les bendiga grandemente. Hasta la próxima vez.